En esta oportunidad vamos a conversar sobre el análisis de variables en el software estadístico SPSS. Vamos a revisar algunos tipos de variables y específicamente los tipos de variables que utiliza el software SPSS. Vamos a ver sobre análisis de variables cuantitativas y asimismo de variables cualitativas. Fíjense, vamos a revisar un poco el concepto de variable y la clasificación de las variables. Hay varios tipos de clasificaciones, este es una de esos tipos, ¿no? Tipos de variables, variables cuantitativas, nosotros tenemos una clasificación. Podemos clasificar, por ejemplo, a través de estos dos criterios de intervalo o de razón. Esta es una clasificación. También la podríamos clasificar como discreta o continua, o también la podremos clasificar como escala. Fíjense que SPSS considera que todas las variables cuantitativas, es decir, todas las variables que tengan característica de ser numéricas, las considera como escala. Las clasifica así, como de escala. Sin embargo, hay otras clasificaciones, la de intervalo, la de razón, vamos a explicarla más adelante, y esta otra que es discreta o continua también es otro tipo de clasificación. En general, cuando yo quiero en SPSS analizar variables cuantitativas, es decir, variables que sean numéricas, variables que tengan la característica de ser numéricas, por ejemplo, como la edad, el peso, de repente el valor de hemoglobina, todas las que tengan una característica de ser numéricas, pues las va a analizar a través de lo que le llama en SPSS estadísticos descriptivos. Entonces, para hacer análisis de variables cuantitativas utilizaremos estadísticos descriptivos y ahí nos van a mostrar algunos de ellos, ¿no? Como las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión. Eso lo vamos a ver ya directamente en el software. Y por otro lado tenemos las variables que son cualitativas, que son variables categóricas que representan características, como por ejemplo el sexo masculino o femenino, ¿sí? Son dos categorías, ¿no? Por ejemplo, si la presencia de una enfermedad, ¿no? Presencia o ausencia de una enfermedad son dos categorías o dos condiciones, dos características. Y cuando tenemos variables cualitativas, entonces vamos a encontrar clasificación, una clasificación que es muy común, la de nominal u ordinal, que hemos explicado en la clase anterior, ¿no? Cuando no tiene necesariamente un orden intrínseco y cuando tiene un orden intrínseco. Nominal, cuando no existe el orden intrínseco entre sus variables, por ejemplo la del sexo, masculino, femenino, puede ser también femenino o masculino, no hay un orden establecido. Y las variables también se pueden clasificar como ordinales si es que tienen un orden intrínseco. Por ejemplo, decíamos los grados de instrucción, porque el analfabeto tiene un grado inferior que el que tiene primaria, y el que tiene primaria completa es de repente inferior que el que tiene secundaria completa. Entonces esos valores que toma la variable tienen un orden intrínseco y por eso le llaman ordinal. Esa es una clasificación, nominal u ordinal. SPSS también tiene la misma clasificación, nominal u ordinal. Y bueno, si yo quiero analizar variables cualitativas, entonces lo que voy a necesitar es realizar tablas de frecuencia. Entonces, a través de las tablas de frecuencia yo puedo describir qué está pasando con las variables. Yo podría decir, por ejemplo, si tengo una variable que habla de sexo masculino femenino, podría decir qué porcentaje hay de sexo masculino y qué porcentaje hay de sexo femenino. Podría describirla a través de una tabla de frecuencias. Muy bien, ese es un tipo de clasificación. Quiero que observen acá algún detalle sobre estas variables que son cuantitativas, las que tienen característica de ser numéricas. Hay algunas clasificaciones. Esta de aquí, cuando dice cuando la distancia entre las unidades de medida es uniforme, entonces nosotros vamos a poder clasificarla en dos categorías: la de intervalo
o de razón. Fíjense la diferencia entre ellas. La de intervalo, en las de intervalo, el 0 no indica ausencia del atributo. Y en las de razón, el 0 sí indica ausencia del atributo. ¿A qué se refiere con esto? En esta clasificación, el punto importante es el 0. En las de intervalo, el 0 no indica ausencia del atributo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la temperatura, si hablamos de 0 grados centígrados, lo que estamos diciendo simplemente es que hace frío, pero es una cantidad de temperatura. Y yo podría tener menos 10 grados centígrados en algún lugar, en alguna región de repente del país. Hay zonas donde la temperatura llega a menos 10 grados o de repente menos inclusive. Pero el 0 no indica ausencia del atributo, simplemente es uno de los puntos de temperatura también. Sin embargo, fíjense, en el caso de las variables de razón o las medidas de razón, el 0 sí indica ausencia del atributo. Por ejemplo, si nosotros hablamos del peso, si decimos que tiene 0 kilos, entonces quiere decir que no pesa. No existe, no hay peso. En este caso el 0 sí indica ausencia del atributo. Entonces fíjense, la clasificación es bien simple. Es de intervalo cuando el 0 no indica ausencia del atributo, por ejemplo en el caso de la temperatura, y es de razón cuando el 0 sí indica ausencia del atributo, como por ejemplo en el caso del peso. Ok, eso es con respecto a la distancia entre las unidades de medida. Bien, si yo clasifico de acuerdo a los valores que puede tomar la variable dentro de un rango, bien, vamos a clasificarla en dos, en discretas y continuas. Y dice que los valores, la clasificación de discreta es cuando esa variable toma valores finitos, bien, y es continua cuando toma valores infinitos. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de una variable, por ejemplo, su nota, la nota de sus exámenes, por ejemplo, parciales. En sus exámenes parciales ustedes tienen, por ejemplo, en el caso de informática, tienen 20 preguntas y han tenido notas que son números enteros, puede ser 1, 2, hasta 20. ¿Bien? Los valores que toma son finitos, puede ser 1 o puede ser 2 o puede ser 3. No hay una cantidad infinita de posibilidades. Inclusive, si nosotros tenemos un examen de 40 preguntas, los valores que se toman no son infinitos. Uno puede tener 0, puede tener 0,5, puede tener 1, puede tener 1,5, 2, 2,5, 3. Son valores, pero si se dan cuenta, si tiene 40 preguntas, en realidad van a tener 41 posibilidades. Pueden tener 0 o pueden tener como les digo, 0.5, 1, van a contar 41 posibilidades. Entonces, no son posibilidades infinitas, solo hay 41. Quiere decir que toma valores finitos. Y se puede considerar que esa variable es discreta porque los valores que toma son finitos. En el caso de la variable cuando se considera continua, esa variable toma valores infinitos. Por ejemplo, en el caso del peso, nosotros podemos tener una persona que pesa, por ejemplo, 45 kilos y podríamos tener de repente una persona que pesa 45 kilos punto 5 o 45 kilos punto 55 o 45 kilos punto 555 y podemos encontrar infinidad de posibilidades dentro de la fracción, infinidad. Podría tener un peso de, por ejemplo, 53.111111, o sea, eso me va a dar valores infinitos de posibilidades. Hay algunas variables que tienen esa característica de tomar valores infinitos. Entonces, de acuerdo a esa variable, de acuerdo a los valores que toma, pueden ser discreta cuando toma valores finitos y puede ser continua si es que toma valores infinitos. ¿Ok? Entonces tenemos ahí dos clasificaciones para variables cuantitativas. Ahora, lo que hay que recordar es que para SPSS no importan
en realidad no interesan mucho, porque todas van a tener una clasificación que se llaman escala. Solo para tratar de fijar esto, fíjense en estos ejemplos. Esta, esta balanza mide el peso, y si yo les dijera cuál es la clasificación, si hablamos de intervalo de razón, cuál sería esta clasificación de variable en el caso de comparar entre intervalo y de razón. En ese caso, el peso sería una variable de intervalo, porque puede tomar porque el 0, en este caso, el 0 indica ausencia del atributo, y entonces podríamos considerar que esta es una medida, la medida de esta variable, como dice aquí, fíjense. A ver, nosotros tenemos dos clasificaciones, puede ser de intervalo o de razón, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una variable donde el 0 indica ausencia del atributo, entonces estamos frente, por ejemplo, a este ejemplo del peso. Y cuando nosotros encontramos una variable donde el 0 no indica ausencia del atributo, entonces estamos hablando de una variable de tipo intervalo, ¿sí? Entonces fíjense, aquí tenemos una medida de razón, y esta una de intervalo, donde el 0 no indica ausencia del atributo, y en este caso el 0 sí la indica ausencia del atributo. Y si nosotros quisiéramos ver la otra clasificación que tenemos aquí, de discreta y continua, podrán darse cuenta de que esta es una variable discreta porque tiene un número finito de posibilidades. Los valores van a tomar un número finito de posibilidades. Estos son todos los hijos de esta señora, ¿sí? Entonces son un número finito de posibilidades. Tenemos una cantidad, ¿sí? Y en general el número de hijos de una persona va a ser un número finito de posibilidades. Y acá, por ejemplo, tenemos otro ejemplo de un tensiómetro que va a encontrar valores de presión, ¿sí?, sistólica y diastólica, y ustedes van a poder encontrar infinidad de posibilidades. Yo puedo tener de repente una presión de 120, pero puede ser también de 121, o puede ser de 120.5 o de 120.56. O sea, puedo encontrar infinidad de posibilidades de valores para esa variable. Entonces, en este caso, la variable sería continua, y en este otro ejemplo sería discreta. La idea es que ustedes puedan reconocer qué tipo de variable o en qué tipo de variable se encuentran, ¿no? Muy bien. Dicho eso, vamos a tratar de explicarles ahora cómo funciona el análisis de las variables. Bien, el análisis de las variables. Y me gustaría que entiendan cuál es el sentido de esta clase. La clase que estamos tratando de llevar ahora es sobre software estadístico y sobre análisis estadístico. La idea de la clase que estamos haciendo es que ustedes conozcan que hay herramientas que pueden ayudarlos en el análisis, pero obviamente cuando ustedes conozcan los principios matemáticos de la estadística. Entonces fíjense, nosotros vamos a pasar por esto de todas maneras. Vamos a aprender a utilizar fórmulas y vamos a aprender a analizar cómo es que sucede el análisis, y vamos a de alguna manera conocer cómo se interpreta estos resultados. Esto es indispensable, eso lo van a hacer en bioestadística, van a desarrollar esto matemáticamente. Fíjense que hay diferentes estadísticos. Hay, por ejemplo, estadísticos de tendencia central, la media, mediana, moda, suma. Estos análisis tienen fórmulas, tienen una forma de proceder, tienen fórmulas de este tipo, ¿no? Y hay que aprender las fórmulas y hay que hacer las operaciones matemáticas para resolver cada uno de estas medidas, ¿no? Fíjense aquí.
medidas de dispersión y tenemos la desviación típica, la varianza, el rango, el mínimo, el máximo, el error típico de la media, y cada uno de ellos tiene fórmulas matemáticas que ustedes van a aprender, van a desarrollar, van a saber exactamente cómo se interpretan sus resultados. Eso lo van a hacer en el curso de bioestadística. Fíjense, cada uno de ellos tiene una forma de proceder. Bien. Acá hay otros estadísticos. Todos estos son los estadísticos descriptivos, por ejemplo, ¿no? Distribución, hay asimetría, hay kurtosis, hay percentiles que se calculan, cada uno de ellos con fórmulas matemáticas. Muy bien. Y generan gráficas y generan una forma en tablas de resultados, ¿sí? Eso es lo que normalmente se hace en bioestadística. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el software estadístico? Nosotros en el software estadístico vamos a de alguna manera automatizar estos procesos, lo vamos a hacer de manera más sencilla. Pero eso no quita que deban conocer bioestadística, porque si no, no van a saber cómo interpretarlo. Así es que esto va a ser, la idea del software estadístico es que cuando ustedes sepan estadística, pueden tomarla como una herramienta para hacer de repente el análisis más exacto, ¿no? De repente no hay mucho riesgo de equivocarse al momento de hacer un cálculo, y que les va a servir para poder presentar trabajos de investigación de manera mucho más rápida. Entonces, fíjense, en el software estadístico SPSS, ustedes van a encontrar en el menú la opción que dice analizar. Y si nosotros quisiéramos hacer un análisis de variables cuantitativas, esas variables que tienen característica numérica, entonces voy a poder hacer un análisis descriptivo. Bien, vamos a hacer el análisis descriptivo para poder describir estas variables. Vamos al menú donde dice analizar, luego al menú donde dice estadísticos descriptivos, y nosotros vamos a utilizar esta opción que dice frecuencias. Bien, va a aparecer esta pantalla y nosotros vamos a elegir en esta pantalla todas las variables que tengan la característica de ser escala, como unidad de medida escala, porque en SPSS todas las variables que son numéricas las clasifica como escala, y va a aparecer este icono, este dibujo que parece una regla, ¿sí?, que los identifica. Entonces yo voy a seleccionar todas las variables que tienen la característica de escala y con este botón las voy a agregar en esta pantalla para poder hacer ya del análisis respectivo. Fíjense, vamos a utilizar acá una opción. Bien, lo que vamos a hacer es, una vez que hayamos trasladado las variables aquí, vamos a utilizar este botón donde dice estadísticos. Bien, cuando nosotros trasladamos estas variables y presionamos el botón estadístico, nos va a aparecer esta ventana. Fíjense, en esta ventana están todas las herramientas para describir variables cuantitativas, esas variables que tienen característica de ser numéricas. Fíjense, empezando por aquí, tienen las estadísticos de tendencia central, la media, mediana, moda, suma, que hemos visto las fórmulas que están en las diapositivas anteriores. Tenemos también las medidas de dispersión, desviación típica, varianza, rango, mínimo, máximo, error típico de la media. Tenemos las de distribución, ¿no?, las medidas de distribución como asimetría, kurtosis, y también tenemos la opción de calcular percentiles. Bien, los percentiles nos permiten también un análisis interesante de los resultados, y yo puedo crear acá los percentiles que desee. Voy a crear aquí, en este caso he creado el percentil 20, 40, 60 y 80. Eso divide a los datos en 5 partes, ¿no?, entre los que están por debajo del 20%, los que están entre el 20 al 40%, entre el 40 al 60%, entre los que están entre el 60 y el 80%, y los que están por encima del 80%. Imagínense que si habláramos de notas de alumnos, entonces podríamos tener podríamos haber dividido
a una promoción en 5 partes, ¿no? En 5 partes, y podríamos ver, por ejemplo, los que están por encima del 80%, de alguna manera serían los alumnos que están ocupando el quinto superior, y los que están por debajo del 20% serían los alumnos que ocupan el quinto inferior. Entonces los percentiles me permiten dividir, ¿no?, los resultados de alguna manera y agruparlos, ¿no?, en categorías también. Así es que todos estos estadísticos puedo utilizar para describir mis variables que tienen característica numérica. A veces vamos a utilizar unos de ellos, a veces de repente más, o a veces de repente todos, ¿sí? Pero todos están aquí en esta ventana, así que yo debo escoger cuáles son las que debo utilizar. ¿Ok? En este caso he marcado varias y voy a poner continuar, y voy a también utilizar esta opción de gráficos, ¿bien? Y voy a utilizar aquí el gráfico de histograma. Cuando se trata de variables que son numéricas, es el gráfico que preferimos, el histograma. Inclusive podemos pedirle que cree una curva normal en el histograma. Ustedes van a estudiar esto, en realidad esto es un ejemplo, ¿no? Pero fíjense, deben tratar de recordar un poco que cuando trabajan con variables numéricas, los gráficos que vamos a pedir son histogramas. Bien. Y luego voy a poner continuar, y el software va a realizar todos los cálculos matemáticos que sean necesarios para presentar los resultados. En realidad, una vez que nosotros presionamos el botón continuar, nos va a presentar inmediatamente la tabla de resultados. Bien, ustedes van a observar que acá han calculado la media, el error estándar de la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza. Tengo todos los estadísticos descriptivos de un grupo de variables. Acá tengo una variable, en este caso es la nota del curso de antropología social. Tengo una cantidad de datos y sé por ejemplo que la media de la nota es 17.8. Tengo por ejemplo acá tengo la nota mínima que es 15, la nota máxima es 20, ¿sí? Esta es de una prueba de antropología. Tengo acá, por ejemplo, los resultados de biología, de física, ecología, salud pública, informática. He hecho el análisis de varias variables en una sola operación. Y ustedes han visto que existe una fórmula para calcular la media, existe otra fórmula para calcular, por ejemplo, la desviación estándar. Todas esas fórmulas las tiene ya el software estadístico, y lo que nos presenta es el resultado inmediatamente. Bien. Sin embargo, yo necesito conocer cómo se genera este resultado. Cuando estudie estadística, eso es lo que voy a conseguir para poder interpretar qué significa ese resultado. Bien, lo que quiero que vean es que el software hace el proceso mucho más rápido. Bien, fíjese, también pedimos una gráfica, y la gráfica que nos presenta es esta. Por ejemplo, en el caso de antropología social, esta es la distribución de las notas, ¿no? Por acá está el 14, por acá está el 20, y acá las notas se distribuyen de esta manera. Esto es una gráfica estadística importante cuando nosotros quisiéramos hacer una investigación. Así es que fíjense, nos genera una tabla con los resultados, nos genera una gráfica con el resultado del análisis de una variable cuantitativa. Entonces, ¿qué podríamos decir? Si nosotros queremos hacer un análisis de variables cuantitativas, vamos a utilizar para su análisis los estadísticos descriptivos. Bien, ¿cuáles son? Pues si nosotros vamos aquí a analizar estadísticos descriptivos y frecuencias, y nosotros elegimos el botón de estadísticos, vamos a encontrar cuáles son esos estadísticos descriptivos: los de tendencia central, los de dispersión, los de distribución, y los valores y los percentiles, ¿no? Y los resultados que vamos a obtener son tablas donde está el resumen de esos resultados, de todas esas ese análisis descriptivo.
Además, podemos pedir gráficas. Si estamos hablando de variables cuantitativas, la gráfica que vamos a pedir son histogramas. Los histogramas son estas barras que ven aquí. Y esta curva que ven aquí es la curva normal en el histograma, que le pusimos un check en este caso y presentó la curva, el histograma y además la curva. Con esta información nosotros podemos describir completamente una variable numérica o una variable cuantitativa. Okay. El análisis descriptivo de variables cualitativas con SPSS. Ahora vamos a ver otro grupo de variables, el grupo de variables que tienen la característica de categóricas, ¿sí? Donde no es un número en realidad, sino una condición, una característica. Entonces, cuando nosotros queremos analizar ese tipo de variables, tenemos que realizar otros procedimientos. ¿Cómo se hace? Deben ustedes ingresar a la opción de analizar, ¿bien? Vamos a también utilizar la misma opción de estadísticos descriptivos. Vamos a utilizar el mismo botón de frecuencias, y vamos a llegar a esta pantalla nuevamente. Bien. La diferencia aquí es que nosotros vamos a elegir ya no variables en medida escala, sino vamos a utilizar las variables que son de tipo nominal u ordinal. Fíjense, las variables nominales aparecen con este icono que tiene 3 círculos, ¿sí? De distinto color. En cambio, las variables ordinales tienen este icono que parece que fueran barras, cada una de ellas mayor que la otra, que indica jerarquía. Entonces, estas variables, tanto las nominales como las ordinales, pueden ser analizadas como variables cualitativas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Debería escoger las variables que quiero analizar y trasladarla a esta ventana, ¿sí? Y luego de eso deberíamos nosotros marcar, bueno, no marcar, sino dejar la marca que figura aquí. Aquí aparece mostrar tablas de frecuencia con un check. Entonces nosotros necesitamos mostrar esas tablas de frecuencia. ¿Por qué? Porque deben recordar que cuando veíamos tipos de variables decíamos que las variables cualitativas, estas que toman características, ¿no? Los valores son características que pueden ser nominal u ordinal. Cuando nosotros queremos hacer análisis de estas variables cualitativas, lo que debemos utilizar son tablas de frecuencia. Entonces, ahora que estamos a punto de hacer el análisis, nosotros tenemos acá las variables que son nominales o ordinales, las vamos a colocar en esta pantalla para analizar y debemos dejar este check marcado para que nos muestre las tablas de frecuencia, ¿sí? Muy bien. También podemos nosotros utilizar este botón de gráficos, ¿sí? Para pedir algún tipo de gráfico en especial. Bien. Nosotros hemos elegido acá algunas variables y vamos a pedir gráficos para ellas. En este caso pueden utilizar gráficos de barras, que son los más comunes, y nos podrá representar cómo se visualizan los resultados de estos valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá voy a pedir gráfico de barras. Estoy pidiendo el valor del gráfico a través de los porcentajes, ¿sí? Tienen que escoger una de las dos alternativas y colocar continuar. Muy bien, lo que va a suceder es que nos va a presentar, nosotros hemos elegido algunas variables y lo que nos va a presentar son las tablas de frecuencia. Esta es una tabla de frecuencia. Por ejemplo, la variable se llama preferencia de un estilo de aprendizaje activo y tiene algunas alternativas la variable. El alumno podría tener una preferencia muy baja a este estilo de aprendizaje, baja, moderada, alta o muy alta, y lo que me va a mostrar es cuántos alumnos tienen esa preferencia. Muy baja tienen 3, baja tienen 12 alumnos, moderada 34, alta 12 y muy alta 11. Al mismo tiempo me dice cuánto representa en porcentaje, ¿no?
En muy baja hay 4.2%, en baja hay 16.7%, en moderada 47.2%, en alta 16.7% y muy alta 15.3%. Si sumo todas me sale 100%. Si sumo todos los casos me salen 72 alumnos que han sido analizados. Los porcentajes válidos son iguales porque no se ha perdido ningún valor por ahí, ¿sí? Y acá habla de un porcentaje acumulado, es decir, si sumo 4.2 más 16.7 me va a dar 20.8 y si a esos dos le sumo 47.2 se va acumulando. Entonces fíjense, en la investigación este análisis descriptivo de las variables cualitativas generalmente se hace con las tablas de frecuencia, me permiten describir perfectamente las variables. Por ejemplo, acá yo diría que la preferencia del estilo de aprendizaje activo se da principalmente de manera moderada, o sea, la preferencia de los alumnos es de manera moderada en 47.2%, ¿no? Que me podría representar que es la preferencia mayor que tiene el grupo de alumnos, ¿no? En cambio, en el caso de la preferencia reflexiva, van a ver también que en el caso tienen una preferencia moderada también los alumnos de ese grupo que ha sido analizado. Entonces me permite describir cómo se comporta esa variable. Y al mismo tiempo me permite también presentar una gráfica que represente, ¿no? Que represente los resultados. Por ejemplo, cómo es la preferencia del estilo activo. Si se dan cuenta, es principalmente moderada, ¿no? Principalmente moderada. Y seguida de entre alta y quizás por acá entre alta y muy alta, de repente hay más tendencia que hacia la baja y muy baja, ¿no? Entonces gráficamente me puedo demostrar cuál es la preferencia que tienen en este caso, cómo se representan esos datos. Fíjense, me interesa que recuerden ustedes esto. Cuando tengo una variable cuantitativa, una variable numérica, nosotros en SPS se lo vamos a medir como escala. Y para hacer su análisis vamos a utilizar estadísticos descriptivos. ¿Cuáles son los estadísticos descriptivos? Pues tengo los de tendencia central, los de dispersión, los de distribución y además los percentiles. Luego, en el caso de las variables cualitativas, bien, que pueden ser clasificadas como nominal u ordinal, ¿no? Para poder hacer análisis de estas variables cualitativas voy a utilizar tablas de frecuencia. Bien, tablas de frecuencia. Y también deben recordar con respecto a los gráficos. Si quiero hacer gráficos con variables cuantitativas, la recomendación es utilizar histogramas. Y si quiero analizar variables cualitativas, de repente la opción más interesante sería las gráficas de barra. Bien. Bien, parece algo bastante simple, bastante sencillo, sin embargo les digo, hay trabajos de investigación que se podrían hacer solamente con estas herramientas que acabamos de revisar y si se dan cuenta y si logran entender que esto es bastante simple, no tendría sentido de renunciar a hacer investigación por el problema de la estadística. En realidad es fácil de manejar. Si nosotros aprendemos bioestadística adecuadamente y además utilizamos estas herramientas, podríamos hacer nuestros trabajos de investigación sin ningún problema. Hay otro tipo de análisis más complejo que lo van a poder ver más adelante. De repente lo van a ver a profundidad, de repente en cursos como metodología de la investigación y tesis. Pero en el fondo no es más complicado que esto. O sea, en realidad el análisis, así sea de repente ya no descriptivo sino analítico, tiene diferentes opciones, pero resulta bastante simple de realizar con un software estadístico. Así es que la idea principal, bien, la idea principal de conversar con ustedes sobre un software estadístico es que le pierdan el miedo a la estadística cuando se hace investigación. Así es que, ¿cuál es la recomendación? Ahora que van a tener práctica sobre este tema, hagan los ejercicios
desarrollen ustedes mismos para que se den cuenta lo sencillo que es, lo práctico que es, lo rápido que es, y tengan el curso de bioestadística. Entonces utilícenlo también para que puedan fácilmente aprender la interpretación de estos resultados. Muy bien, esta clase es corta, ¿sí? Espero que se haya entendido de repente lo elemental, lo básico, y que les pueda servir para adelante, ¿no? En las siguientes etapas de su carrera también. Muchas gracias por su atención.